Reciban todos ustedes un abrazo muy especial. El programa que hoy tenemos es un programa maravilloso. Ustedes van a vivir durante el transcurso de esta entrevista un momento que va a ser muy especial. Ustedes van a poder saber con su fecha de nacimiento cuál es el mensaje que sus seres trascendidos quieren que ustedes conozcan para que vivan de esa manera. Hoy tengo como invitado a Ismael Sánchez. Él es psicotarólogo, una persona que hace terapia a través del tarot, a través de esta herramienta maravillosa que es milenaria y que hoy él la coloca al servicio de todos ustedes. Él es una persona con más de 20 años de experiencia en el manejo del tarot, una persona que tiene una historia de vida maravillosa que nos la va a contar, pero que también les va a permitir a ustedes conocer esos mensajes de nuestros seres trascendidos. Yo quiero darle la bienvenida a Ismael Sánchez. Muchísimas gracias, Ismael, por haber aceptado esta invitación. Me siento muy contento de que usted esté compartiendo con nosotros su conocimiento a través del tarot. Bienvenido. Un placer, Cristian. Muchas gracias por invitarme a tu espacio, a tu canal. Muy generoso de tu parte y tengo muchas ganas de compartir con tu audiencia un pedacito de mi trabajo y, como siempre digo, al servicio de la vida. Así que espero que sea muy útil esta información para los que nos escuchen, digamos, en directo, en diferido, y para todas aquellas personas que necesiten entrar en comunicación con los muertos de su árbol genealógico. Así que hoy es el tema que he traído. Bueno, pues vamos a hablar de ese tema porque es muy importante. Cuando nosotros hablamos de los seres que han trascendido, cuando hablamos de estos seres maravillosos que han sido nuestros compañeros de vida en esta experiencia humana, que decimos que murieron, ¿cómo nosotros podemos empezar a relacionarnos con esa temática desde el punto de vista del tarot? El tarot que nos enseña para conocer de ese mundo espiritual lindo en el cual ellos ya están viviendo y que nosotros un día los estaremos acompañando. Pues mira, voy a empezar primero explicando un poco de mi historia personal. ¿Cuál es mi relación con la muerte? ¿Verdad? Yo conocí la muerte cuando estaba en el útero de mi madre. Yo venía acompañado de una hermana melliza. Esta hermana melliza no prosperó, fue abortada espontáneamente. Y yo ya en ese momento sentí como la muerte se llevaba a mi hermana. Para mí fue un gran desgarro, fue una pérdida inmensa, porque para mí mi única referencia era mi hermana. Esa era mi referencia, mi única conexión con la vida en ese momento, más allá de la conexión con mi madre, por supuesto, era con mi hermana, era mi referente, y desapareció. Ese referente se marchó. Para mí fue muy doloroso. Y fíjate que después, con los años, cuando tenía 11 años concretamente, una noche, durmiendo en mi cama, experimenté lo que llaman muchos místicos la noche oscura del alma, y entonces sentí que la muerte venía en mi busca. Lo sentí en mi cuerpo, lo sentí en mis emociones, lo sentí en mis células. De repente sentí que revivía la experiencia que viví en el útero de mi madre y dije, ahora la muerte se llevó a mi hermana, ahora viene a por mí. Y para mí la sensación de volver a ver a la muerte por segunda vez fue para mí mi gran despertar. Fue lo que realmente a mí me llevó a conectar con el tarot. Ya con 11 años nadie me influyó, porque en aquel entonces en mi familia no había nadie que hiciera el tarot. Pero a mí algo me llevó a estudiar los arcanos y pasaba horas y horas en mi estudio, en una habitación como un ermitaño, encerrado, mirando tantísimos libros de tantísimos autores de tarot. Yo mismo creaba mis propias barajas de tarot, cogía revistas, periódicos, me explotó la creatividad y empecé a construir mis propias cartas de tarot y me imaginaba a mis clientes, imaginarios. Y entonces yo sentía que había nacido para transmitir el tarot. Y no solo para transmitirlo, sino para ubicarlo donde siento que se merece, que es en el campo de la terapia, la ayuda y la salud, que es hoy en día lo que estoy transmitiendo al mundo desde mi escuela, ¿verdad? Pero para mí la muerte, si en algo me sirvió, fue para conectar con mi misión. Tanto miedo que yo le tenía a la muerte, tanto miedo, yo tenía el miedo de que la muerte se me llevaba. Pero después me di cuenta que la muerte fue tan generosa conmigo, me ayudó a recordar para qué había venido a la tierra, para qué estoy aquí. Entonces, más tarde me encontré con una maestra espiritual, porque esto me llevó a una gran catarsis, a una gran crisis. Mis padres estaban preocupados, no sabían qué hacer conmigo, de verdad, y me llevaron a una terapeuta por recomendación y resultó ser esa terapeuta una maestra espiritual y una tarotista con dilatada experiencia. Yo no lo sabía, mis padres no lo sabían, fui a parar allí y cuando estaba en su consulta, yo le dije, yo quiero hacer tarot, yo soy tarotista, yo quiero ser tarotista, yo quiero vivir del tarot.
Y fue cuando ella me dijo, mirándome a los ojos, me cambió la vida, me dijo, tú has nacido para enseñar el tarot, tú has venido a transmitir el tarot, tú llevas el tarot en tu ADN. Me dio una fuerza tan inmensa, que desde entonces pues sigo, como digo yo, en matrimonio con el tarot, ¿verdad? Estudiándolo, investigándolo, porque esto nunca acaba. Esto nunca acaba. Yo siempre digo, si he elegido el tarot como herramienta, ¿por qué? La he elegido como herramienta, porque me permite ser creativo. Entonces, para mí fue un gran flotador el tarot en aquel momento, me ayudó a sostener esa angustia que yo sentí existencial de morir. Yo sentía que me moría. Para mí era real que me moría. Entonces, pues fíjate, la muerte al final no le tengamos miedo, porque en el fondo viene a recordarnos para qué estamos aquí, nos desnuda. Así que así pasó. Ismael, yo le hago una pregunta que seguramente quienes nos están viendo se la estarán haciendo. ¿Cómo puede Ismael recordar ese momento en que su hermana ya no lo acompaña? ¿Cómo lo vive? Porque estamos hablando de dos seres que están todavía en su vientre, del cual ni nosotros, en su inmensa mayoría, no somos conscientes del momento del nacimiento, no somos conscientes de nada de eso. Pero ¿cómo hace usted para recordar, para revivir ese sentimiento de pérdida de su hermana? Buena pregunta, porque de hecho, mira, a mí me ayudó el tarot. El tarot me ayudó a poner voz a mi hermana melliza, porque en el fondo yo la buscaba. Yo pasé toda mi infancia, toda mi adolescencia buscando sin saberlo conscientemente, yo buscaba a mi hermana melliza. Yo la buscaba en mis amigas. Yo tenía siempre una relación tan estrecha, tan especial con mis amigas, porque yo buscaba en mis amigas a mi gemela, a mi hermana melliza. La buscaba. Y entonces luego más tarde, a través de esta maestra espiritual que me ayudó y me acompañó, también le puse voz. Y después más tarde también en constelaciones familiares. Las constelaciones familiares me ayudaron tanto a poder mirar a mi hermana melliza, volverla a abrazar, decirle el tiempo que la extrañé, el tiempo que la busqué, la pude llorar y me pude despedir. Por eso hay tantas personas que sin saberlo descubren conmigo que son gemelas solitarias o gemelos solitarios, porque en el fondo yo he hecho ese recorrido y a nivel energético hay muchas personas que van en mi busca y descubren conmigo que también lo son, porque las puedo acompañar en ese proceso. Claro, y hay muchas personas, Ismael, que no tienen ni idea de que tuvieron un hermano mellizo o gemelo, que nunca nació, pero sienten, porque he tenido esa experiencia y esos casos aquí en el canal, donde las personas sienten un vacío, sienten algo muy indescifrable, ¿no? Que no se le puede colocar como una palabra que la defina como tal, y luego descubren que tuvieron un hermano que nunca nació, pero que lo ha estado acompañando y que de alguna manera ha tratado de comunicarse y esa persona no lo entiende. Totalmente. De hecho, fíjate, yo incluso tenía amistades, amigas, que tenían mi mismo apellido. Fíjate hasta qué punto el inconsciente busca la manera de integrar a quien falta por integrar. Es una cosa que no lo podemos controlar. El inconsciente dirige a las personas más de lo que nos creemos, por eso se le llama inconsciente. ¿Te das cuenta? Y yo buscaba la manera. La buscaba también, por ejemplo, cuando era más pequeñito y entonces jugaba con los muñecos, con las muñecas. Yo ahí también le quería dar un sitio a mi hermana melliza con las muñecas. Yo cuando era niño tenía un muñequito que lo adoraba. Yo ese muñequito lo adoraba. Se le iluminaba la cabecita. Era un muñeco que tenía como una bombilla. Y entonces yo dormía con él y le tenía un amor inmenso. Yo a ese muñeco, y luego me di cuenta que ese muñeco era mi hermana. En mi inconsciente era mi hermana. ¿Te das cuenta? En el fondo buscamos a los muertos, los buscamos en los vivos. Los buscamos. Ahora, ¿cuál es aquí la finalidad? Hacerle sitio a los muertos para dejar de buscarlos en los vivos. Porque si no, entonces lo que hacemos es buscar sustitutos y no vemos al vivo. No lo miramos. Estamos buscando a ese muerto en el vivo, ya sea en un hermano, en un amigo, ya sea en una pareja, en un compañero de trabajo. Ahí los vamos buscando. Pero claro, en realidad estamos ciegos. Entonces hay que hacer un sitio a los muertos, insisto, para primero dejarlos descansar
los vivos vivan, pero también para que los vivos dejen de buscar en otros vivos a esos muertos. Ismael, llega el tarot a su vida a la edad de 11 años. Imagínese un niño donde deberíamos estar jugando con otras cosas menos con esto, pero descubre su misión. Ya somos almas viejas, almas que han tenido todo un proceso maravilloso. Si llega el tarot a su vida, pero también tiene esta experiencia de la muerte. Usted dijo algo que me gustó mucho: darle voz a aquellos, a través del tarot, a aquellos que no están. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, en el tarot hay varios arcanos que nos remiten a la muerte y a los muertos. Por ejemplo, el arcano 13, el arcano sin nombre, ¿de acuerdo? También tenemos otros arcanos, como por ejemplo el arcano 20, el juicio, que si te pasa hay una tumba en este arcano. Y muchas veces estos arcanos, cuando aparecen en una lectura de tarot, nos están indicando que hay muertos que quieren comunicarse con ese vivo, con ese consultante, cliente, paciente, terapiado, como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque tienen algo pendiente que decir. O muchas veces porque sencillamente estos muertos lo único que necesitan es que alguien los mire con amor, que alguien los tenga presentes con amor. ¿Y cómo se tienen presentes a los muertos? Celebrando la vida. No hay cosa que libere más a un muerto, no hay cosa que ayude a descansar más a un muerto que el vivo celebre la vida. Estos duelos que se hacen interminables, eso no libera ni al vivo ni libera al muerto, no lo deja descansar. Claro que hay que hacer el duelo por nuestros muertos, por supuesto que sí, pero no un duelo permanente. Tenemos que volver a la vida, tenemos que volver a conectar con la vida. La función del vivo es vivir y la función del muerto es descansar. Y son los vivos los que se entrometen en los muertos. Se entrometen llorándolos más de lo necesario o no llorándolos, porque a veces duele tanto que queremos salir adelante como supervivientes y no queremos sentir ese dolor. Bueno, hay que llorarlos lo suficiente, ¿verdad? Entonces, cuando aparecen estos arcanos, según los que acompañen, entonces le pondremos voz a cuál es el mensaje que nos están diciendo los muertos. Y siempre asombra mucho el mensaje de los muertos. Pues yo quería preguntarle eso. Usted lleva 20 años. Bueno, 20 años, me imagino que después de toda una preparación, un aprendizaje, ya 20 años como tal profesional, digo yo, con todo el respeto y la responsabilidad que esto requiere, al servicio de las personas, de la humanidad. Hablando de este tema que me parece maravilloso, porque aquí estaríamos hablando de cómo el tarot sirve de medium. O sea, el tarot es un medium para poder traerle esos mensajes de los seres que han trascendido a sus seres que están aquí. En la experiencia que ha tenido, Ismael, ¿qué casos usted recuerda que le hayan sorprendido, o que las mismas personas que ha tenido al frente suyo, al escuchar todo lo que transmite el tarot, pues les sorprende? Yo me imagino que es constante, pero los que usted recuerde que más impacto ha tenido. Mira, me he encontrado muchos casos de muertos que dicen a los vivos: no hagas caso de lo que piensan los demás, sé libre. Me he encontrado muchos muertos, por ejemplo, que han dicho a los vivos: implícate más, abre más tu corazón, déjate querer. Porque es que los muertos pueden enseñar a los vivos, porque ya han vivido. Y entonces, desde la muerte, un muerto te va a hablar de lo más esencial de la vida, de lo más importante, de lo más valioso. Entonces, un muerto siempre te va a dar un mensaje que le quita al vivo, como yo digo, todas las tonterías, todas las manías, todas las neurosis, porque el muerto va a lo que va a que aprecies la vida, a que valores la vida, a que aproveches la vida, a que abras el corazón, a que te abras a aprender. Ellos te dicen lo que tú puedes vivir y que ellos tal vez no se permitieron vivir. Y desde ahí te hablan. Los muertos por eso siempre son muy sabios en sus mensajes. Entonces yo voy a dar aquí hoy, según la fecha de nacimiento, cuál es el mensaje de tus muertos para ti o qué necesitan tus muertos de ti a través de la lectura de la fecha de nacimiento. Ahí te voy a decir cuál es el mensaje y vas a ver cómo en alguna parte de ti te va a resonar este mensaje. Porque en nuestra fecha de nacimiento están todas las memorias de nuestro árbol genealógico, de nuestros antepasados. Bueno, y las memorias también de tu carácter, de tu personalidad, de tu alma, de tu misión. Entonces, cuando yo hago lectura de la fecha de nacimiento, a través de la fecha también le pongo voz a los muertos. Por lo tanto, Cristian, cuando tú me digas, yo empiezo a dar los mensajes de todos los muertos para que así los vivos puedan aprovechar mejor la vida. Adelante.
Ok, primero tengo que explicar, Cristian, que hay dos dinámicas inconscientes por parte de los vivos hacia los muertos. Estas dos dinámicas te voy a mostrar en qué cartas del tarot se miran. Fíjate, en el loco y en la papisa, que son dos arcanos que corresponden a lo que yo llamo la conciencia infantil, porque es nuestro niño interior el que se queda atrapado, amarrado a un muerto o a varios muertos. Muertos que han sido olvidados por la familia, juzgados, despreciados, o muertos que no se pudieron despedir, que no tuvieron funeral, que no pudieron llorar o ser llorados. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hace nuestro niño interior con los muertos? Por un lado, seguirlos inconscientemente. ¿Cuántas personas yo les abro el tarot? Te sorprendería tantas y tantas personas que están inconscientemente queriendo seguir con un muerto. Sobre todo muertos que murieron en circunstancias trágicas, por accidentes, tempranamente, siendo niños, o por ejemplo que murieron por suicidio, o que murieron incluso asesinados o desaparecidos. Ahí luego vienen los vivos, descendientes de estos muertos, y le dicen a este muerto, inconscientemente, yo me voy contigo, y así no estás tan perdido. Pero claro, esta frase invisible que le dice el vivo al muerto, imagínate, te quita de la vida, te saca de la vida, y por lo tanto, si tú no estás en la vida, pues no te pueden funcionar bien las cosas de ninguna manera. Ni la vida, ni la pareja, ni el dinero, ni el trabajo. Yo digo, ¿cuál es la diferencia entre un muerto y un vivo? Pues que el muerto no necesita trabajo, no necesita nómina, no necesita pareja, solo está descansando. Completamente, sí. Pero un vivo sí que necesita para vivir, pues obviamente desarrollarse en las distintas áreas de la vida, ¿no? Y luego otra dinámica muy clásica la miramos en la papisa, que es cuidar del muerto. Sobre todo cuidamos de aquellos muertos que murieron por enfermedad, que murieron como solitos, o incluso abortos, principalmente. Y desde el inconsciente infantil le decimos a estos muertos, yo os cuido para que no estéis tan solos. Esto es lo que hace un niño, esto es lo que se llama el amor mágico, que se cree el niño que puede, de alguna forma, liberar a sus muertos, ¿no? Entonces, es muy importante que dejemos de seguir a los muertos y de cuidarlos inconscientemente. Tan solo tenemos que tenerlos presentes desde una actitud de celebración. Cuando tú celebres algo... Sí, honrándolos, recordándolos, porque también hay seres que han trascendido que no sé si la palabra sea correcta, Ismael, pero que reclaman ser recordados. Los olvidamos o no los queremos reconocer o los ocultamos también por las circunstancias que se hayan vivido. Totalmente los olvidamos, que es una arrogancia, ¿verdad?, olvidar al muerto, porque los muertos hacen sitio a los vivos. La muerte y la vida son dos polaridades que están en constante danza, bailando entre ellas, y por lo tanto, ¿cómo yo estoy aquí vivo? ¿Cómo estás tú aquí vivo? Porque otros murieron. Si no, sería inviable la vida. El planeta estaría sobrepoblado. No podríamos vivir. Totalmente. No habrían recursos para todos, ¿no es cierto? Entonces la muerte, los muertos, se ponen al servicio de los vivos. Así es. Pero los vivos tienen que recordar a los muertos con gratitud, con respeto y con alegría. Con alegría. Cuando tú tengas un motivo para celebrar algo en tu día a día, entonces ahí, en ese momento, traes a tu memoria a los muertos de tu familia y les dedicas también esa alegría, se la dedicas también a ellos, porque así es como se sienten honrados los muertos. Más que ir a la tumba, visitarlos, este ritual más clásico de visitarlos de tanto en tanto, bueno, sí, puede ser, pero en el fondo, lo que más libera a los muertos es la actitud de los vivos, en el día a día, ¿verdad? Entonces, bueno, pues voy a dar aquí una frase de solución, que a mí me gusta mucho dar frases sanadoras para nuestros muertos antes de entrar en la lectura de qué te dicen tus muertos según tu fecha de nacimiento. Okay. Entonces, mira, aquí puedes ir a la tumba si quieres, del muerto en cuestión, o no es necesario. Los llamas, los invocas, los visualizas delante de ti, te los imaginas en forma de presencias, energías o siluetas. Tal vez notes un poco de frío, porque el frío es un síntoma de muerte. Muchas personas que sienten frío en el cuerpo o en algunas partes del cuerpo es porque están arrastrando un muerto.
Y te sorprendería cuando yo abro el tarot, hay personas que vienen con ejércitos de muertos detrás. Muchísimos muertos que están esperando allí a ver si algún vivo los mira con amor. Entonces, ¿cuál es la frase? Vamos a ver aquí una frase poderosa. Fíjate, le decimos, en tu honor, yo cuido de mi vida, la aprovecho, la disfruto y la valoro. Ahora tú puedes descansar. Tú en la muerte y yo en la vida. Entonces, cuando tú le dices al muerto, tú en la muerte y yo en la vida, entonces, cada quien en su lugar, estás honrando la realidad, estás respetando la realidad. Y no hay cosa que nos libere más, que nos sane más, que mirar la realidad como es. Entonces, pues dejamos que el muerto esté en la muerte y que el vivo viva bien la vida. Eso es. Vale, y ahora sí, si te parece, te voy a dar la lectura de qué te dicen tus muertos o qué necesitan de ti tus muertos. Ya sean, cuidado, ya sean ascendentes, es decir, antepasados, o cuidado, pueden ser también descendientes, ¿de acuerdo? Hijos, sobrinos, nietos, ¿ok? Entonces, primero tengo que explicarte cómo tienes que calcular tu fecha de nacimiento. Ok, vamos a eso. Que es un cálculo muy sencillo. Entonces, tienes que sumar día, mes y año, dígito por dígito. Voy a poner un ejemplo con mi fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo nací un día 13 de un mes 6 de un año 1985. Lo que hago es sumar 1 más 3 más 6 más 1 más 9 más 8 más 5. Y el resultado de sumar todos estos números es 33. Entonces, vamos a trabajar del 1 al 10. Así que el 33 lo sumo, 3 y 3, 6. ¿De acuerdo? Pero voy a explicar dos excepciones, precisamente con el 1 y con el 10. Muy atentos para que esto quede claro. Si tú, sumando tu fecha de nacimiento, día, mes y año, tienes como resultado directo un 10, entonces reduces a 1. Pero si sumando día, mes y año de nacimiento tienes como resultado directo, ahora te voy a decir, un 19, un 28, un 37, un 46, un 55 o un 64, sumas, te lleva al 10 y en el 10 te quedas. No vuelves a reducir a 1, sino que te quedas en el 10. ¿De acuerdo? Estas son las dos excepciones. ¿Ok? Luego están los números maestros, que muchas veces me preguntan, Ismael, ¿y qué pasa con los números maestros? Los números maestros también se reducen en mi metodología, pero se respeta la energía maestra del número. Por ejemplo, un 33 es un número maestro, pero yo lo reduzco a 6 y entonces hablo de persona raíz 6 maestra, porque ahora voy a hablar de que hay personas raíces, portales, alas e integradores según la suma y el resultado de la fecha de nacimiento. Si tú eres un 11 directo, un 11 directo que también es un número maestro, serías un portal 2 maestro. Sumas el 1 y el 1, serías un portal 2 con energía maestra. Si tú, por ejemplo, eres un 22, serías un ala 4 maestra. Si tú eres un 44, serías una raíz 8 maestra. ¿De acuerdo? Es decir, que sumamos también el número maestro, sí. Pero lo respetamos. A mí me dio 35 aquí, Ismael. Vale, por lo tanto quiere decir que eres, a ver aquí, un 8, una raíz 8. Eres una persona raíz. Así raíz como yo, 8. Soy una persona raíz 6. ¿Qué quiere decir? Que las personas que tengan como resultado un 1, un 6 o un 8 son personas raíces, que tienen un camino de vida raíz. Las personas que sumando tengan un 2, un 5 o un 9 son personas portales, tienen un camino de vida portal. Las personas que tengan un 3, un 4 o un 10 son personas alas, tienen un camino de vida ala. Y las personas que tengan un 7 son integradores o integradoras, tienen el camino de vida integrador. ¿Qué significa raíz? ¿O qué significa cada uno de esos, Ismael? Pues mira, te voy a explicar, voy a hablarte un poco de la meta espiritual, porque cada fecha de nacimiento muestra una meta. Una meta quiere decir a qué apuntamos, pero no significa que sea una meta que está al final del camino, sino que es una meta cotidiana, una meta del día a día. Claro. Yo le llamo meta espiritual, pero en el fondo es una meta cotidiana. Entonces, vamos a hablar de cuál es la meta de cada camino de vida, según si eres raíz, portal, ala o integrador. Si tú, por ejemplo, eres una persona raíz, tu meta es abrir el corazón. Es decir, volverte generoso. Las personas raíces tienen que desarrollar su generosidad. Las personas portales tienen la meta de abrir la mente, el intelecto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir?
que tienen que volverse más comprensivos. Las personas alas tienen la meta de abrir la creatividad. Por lo tanto, también se tienen que volver más comprometidos. Comprometerse más con sus verdaderas motivaciones, hasta las últimas consecuencias. Ya sabéis que las alas tenéis un patrón de dispersión. Y las personas integradoras tienen que abrir el cuerpo para conectar con la vida, es decir, se tienen que volver manifestadores, porque los integradores les cuesta concretar, les cuesta materializar sus sueños, sus ideas, sus proyectos, así que los integradores tenéis que manifestar, concretar, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, sabiendo si eres raíz, portal, ala o integrador, ya te voy a hablar del mensaje de tus muertos. Entonces, dicho de otra manera, lo que nos aleja de nuestra meta espiritual, es precisamente estar mirando hacia el pasado, mirando hacia el árbol genealógico y principalmente hacia los muertos. Es decir que, claro, cuando yo esto lo miro todos los días, a mí ya no me sorprende tanto, pero cuando esto se lo explicas a una persona que no tiene conciencia en este sentido de que los vivos, muchos vivos están con los muertos, pues obviamente sorprende, ¿verdad? Entonces, la única manera de que tú puedas mirar para la vida, mirar para tu meta espiritual, es primero dejando de mirar inconscientemente a los muertos de tu familia. Entonces, te voy a hablar primero de las personas raíces, las personas con camino de vida raíz, ¿ok? Entonces, fíjate, te voy a hablar de la primera carta que abre el camino, porque cada camino de vida está formado por varios arcanos del tarot, ¿de acuerdo? Esto es un mapa canalizado, pero cosechado. Es decir, que está basado en muchas prácticas, en muchas observaciones, en muchas experiencias, en muchas sesiones y en muchas clases. Muchísimas clases. O sea, es decir, que no es que viene únicamente canalizado por sintonía y ya, sino que también yo digo que la intuición, la canalización te encuentra trabajando. Entonces, te voy a hablar de la primera carta que abre el camino raíz y luego te voy a hablar de la meta espiritual con otra carta. Y fíjate, el camino raíz empieza con la carta 1, el mago, y la meta es la copa, que nos ubica en el centro emocional, en las emociones, en el corazón. Vale, pues vamos a ver qué nos invitan nuestros muertos si eres una persona raíz. ¿Qué te proponen? Okay. Precisamente para que también ellos queden liberados, porque los muertos se liberan cuando los vivos se realizan. Entonces, fíjate, tus muertos te invitan a amar tu trabajo, a amar tu profesión. Te invitan a que abras tus talentos, a que los despliegues, tus recursos internos, tus potenciales, que no tengas miedo a crecer. Porque a veces nos quedamos en relaciones, trabajos, lugares que ya no son de nuestra talla, que son pequeños, se nos quedaron pequeños. Así que no tengas miedo a crecer, persona raíz. A mí una vez un maestro me dijo, Ismael, vas en canoa y podrías ir en transatlántico. ¿Qué estás haciendo? Me cambió la vida cuando me dijo esta frase simbólica. Vas en canoa cuando podrías ir en crucero. Claro. Bueno, pues las personas raíces, abriros al crecimiento. Ok, y también, fíjate, no te quedes en aquellos lugares donde tu corazón se sienta oprimido, donde tu corazón se sienta deprimido. Deja que tu corazón respire. Persona raíz, deja que tu corazón respire. Estamos hablando, Ismael, de relaciones, lugares, trabajos, todo el ámbito del ser humano. Exactamente. Relaciones, lugares, círculos sociales, casas, territorios, países. Es decir, no te quedes en ningún lugar que para ti ya se te quede pequeño. Deja que tu corazón respire. Fíjate, también te invita a que te impliques, personas raíces, a que os impliquéis emocionalmente, profundamente, en todo lo que hagas, en todo lo que te mueva, ¿verdad? Todo lo que te mueva. Es decir, implícate con aquello que para ti sea emocionante, que te despierte las emociones, porque una persona raíz tiene que vivir desde el corazón. Pero ¿cómo yo vivo desde el corazón? Sintiendo, poniendo conciencia en lo que siento y validando lo que siento. ¿Siento rabia? Sí, siento rabia. ¿Siento miedo, que es la emoción maestra de las personas raíces, el miedo? Sí, siento miedo.
Siento tristeza, sí, siento tristeza. Siento alegría, sí, siento alegría. Voy diciendo sí a mis emociones. Eso es vivir desde el corazón, no es otra cosa. Vivir en el sí emocional. Eso es lo que te piden tus muertos. Que vivas en el sí a tus emociones. Y así tus muertos se sienten tranquilos y descansan. Queridas personas raíces. Y sobre todo que no pierdas la ilusión. Porque el mago también te conecta con tu niño interior. Que no falten ilusiones en tu corazón. Algo que nos motive, algo que nos mueva, sí, algo que nos inspire constantemente, nos invita a que nos atrevamos a tomar decisiones de estar siempre creyendo en el corazón y siguiendo lo que Él nos dice. Eso es. Eso es. La sabiduría de las raíces está en el corazón. Está en el corazón. Entonces tú tienes que sentir, ¿cuál es tu termómetro? Tu corazón. Cuando tú sientas que tus emociones están oprimidas, que tú sientas un peso en tu corazón, un peso, ahí no es. Ahí no es. Busca la apertura de tu corazón. Por lo tanto, esto es lo que te piden tus muertos, ni más ni menos. Querida raíz, vamos a por las personas portales, a ver qué le dicen sus muertos. Fíjate, el camino portal, a ver aquí que estoy buscando 2 arcanos. El camino portal empieza en el arcano 2, la papisa, y la meta, como dije antes, es la espada. Entonces, fíjate, ¿cuál es el mensaje de los muertos para nuestros queridos portales 2, 5 y 9? Sobre todo, te invitan a que busques tus espacios de soledad, tus espacios de silencio, tus espacios de calma, tus espacios de ir hacia adentro, de introspección. Porque muchas veces los portales están demasiado pendientes del qué dirán, de cumplir las expectativas de los demás. Por lo tanto, qué agotador darle tanta importancia a lo que piense otro, cuando en realidad nuestra mente está poseída por tantísimas voces ajenas que no son nuestras. Por lo tanto, ¿para qué me voy a tomar personal lo que el otro dice si tal vez lo que dice no es lo que piensa? Es un pensamiento que ha adoptado de un ancestro, de una mamá, de un papá, de una tía. Plantéate esto, ¿lo que me dice el otro realmente es lo que piensa? ¿O sencillamente está repitiendo una idea familiar? Entonces, ¿para qué te tomas tan personal las cosas, portal? Quítale importancia a lo que puedan pensar los demás. El portal tiene que escuchar su voz interior. Sus muertos le dicen, escúchate tú, escúchate tú. No escuches tanto lo que piensa el otro, escucha lo que tú sientes, lo que tú intuyes. Escúchate. Sigue a tu guía interior. Ok, y sobre todo te invitan a no perder la curiosidad, a no dar las cosas por sentado, a abrirte al verdadero aprendizaje. Fíjate, la papisa tiene un libro en sus manos, está estudiando, está estudiándose a sí mismo, estudiando la vida. La vida, en cada momento puedo descifrar un mensaje. ¿Qué me quiere enseñar la vida? Eso es el pensamiento con el cual se tiene que levantar una persona portal. ¿Qué me va a enseñar hoy la vida? ¿Qué voy a aprender? ¿Verdad? ¿Dónde voy a encontrar un mensaje que me puede cambiar mi energía, me puede cambiar mi mente en este día de hoy? Entonces, también tus muertos te invitan a que no pierdas nunca la curiosidad. Ábrete al aprendizaje. Eso es. Y así tus muertos se sienten honrados, querido portal. Que de hecho los portales vienen a abrir portales. Pero ¿cómo se abren portales? Primero vaciando tu mente. Tienes que desprogramar tu mente está programada, tu mente está poseída. Pero literalmente, por la religión, que es el pensamiento más antiguo, el pensamiento madre, yo le llamo el pensamiento madre a la religión. La religión influye en la sociedad influye en las familias, y las familias influyen en el individuo. Pero ¿cuál es el pensamiento madre? El más arcaico, el más antiguo, el religioso. Claro. Si tú te liberas del pensamiento religioso, tu mente está mucho más abierta, ¿verdad? Porque la religión es excluidora. Hay tantos pensamientos excluidores.
Entonces, el pensamiento familiar es excluidor, el pensamiento social es excluidor. Apuntamos a un metapensamiento. ¿Y cuál sería el metapensamiento? Pues como hacen los maestros espirituales, ¿no? Que ahora te dicen una cosa, al rato te dicen otra contraria. ¿Cuál es la verdad? Según tus circunstancias. La vida es cíclica, por lo tanto, el portal tiene que aprender a no cerrarse a las ideas, a dejar que las ideas mueran. Deja morir tus ideas, ¿verdad? Entonces, por eso yo me rapo. Me rapo para quitarme los pelos. Los pelos son ideas, son extensiones del pensamiento. Pues me rapo. Cada semana me estoy rapando. Y de esta manera me libero de pensamientos innecesarios. Por ejemplo, también puedes hacer limpias con huevos. Te coges un huevito y te vas pasando el huevo por todo el cráneo, por los ojos, por la nariz, por la boca, y te haces una limpia mental. Luego tiras el huevo, lo entierras bajo tierra y a la madre tierra lo transmuta. Pero hay muchas maneras de despojar la mente. Sí, sobre todo pasarlo desde atrás, desde la zona occipital, desde la nuca hacia adelante. Y primero por el lado izquierdo, que es el lado femenino, las ideas de mamá. Por aquí te lo vas pasando, lo vas haciendo como círculos y luego vuelves para atrás al lado derecho, las ideas de papá, desde atrás hacia adelante. Y te has limpiado. Te has limpiado de la programación. Es una limpia que usan mucho los chamanes de México. La limpia del huevo. Y la verdad es que es muy inmediato el efecto. Así que sugiero también, sobre todo los portales, que son los que más tienen que trabajar las creencias limitantes, a trabajar con este ritual. Y enterrarlo, que es importante que usted lo dijo muy claramente, enterrar ese huevo. Y no enterrarlo en el jardín de casa, porque muchas personas me dicen, Ismael, ¿puedo enterrar este ritual en mi casa? No, en tu casa no, porque si no lo estás volviendo a meter en tu espacio. Tienes que enterrarlo en un lugar neutral, un territorio neutral, campo, bosque, monte, pero no en tu casa. En tu casa no. Correcto. ¿Okay? Porque esto es una trampa del ego. Claro. Es una trampa del ego. El ego no se quiere deshacer de esa carga porque le da sentido de pertenencia, porque le da una identidad y no quiere soltar esa carga. Fíjate hasta qué punto nos tiende trampas nuestro ego, que lo queremos volver a meter en nuestro jardín, en nuestro territorio, claro. ¿No? Fuera, en el campo, en la montaña, en el bosque, y ya la madre tierra se encarga de llevárselo. Perfecto. Las personas raíces, volviendo a las personas raíces, Cristian, voy a dar aquí un ritual muy sencillo para entrar en este sí a las emociones. Mira, te coges un papelito, un folio, una hoja, un papel, y entonces escribes la emoción que te está, vamos a decir, incordiando en tu presente. Puede ser rabia, puede ser miedo, tristeza o alegría, que son las emociones básicas. La alegría, evidentemente, molestar no te va a molestar, pero es cierto que hay personas que no se permiten la alegría, ¿cierto? No se la permiten, que parece ser como que se buscan siempre motivos para estar descontentos. Entonces, lo escribes en el papel, la emoción, en grande, en mayúsculas, enganchas el papel en un cojín, enganchas el papel con un clip, lo enganchas, y entonces le dedicas cada día unos minutos, 15, 10, 15, 20, a abrazar este cojín, a llevarlo a tu pecho. Y tan solo entras en el sí. Sí, entras en el sí. La palabra más mágica es la palabra sí. Entonces, ahí te quedas con tu emoción un ratito, le das un espacio, le das un lugar y se transforma. La emoción se transforma porque lo que más empeora nuestro estado emocional es negar las emociones. Pero si tú las asientes, si tú las afirmas, sí, siento esto, pruébalo. En un momento dado, tienes rabia. Y solo con que digas, sí, siento rabia, oye, parece que la rabia de repente ya no es tan fuerte, no es tan intensa. Es mágico, pero es que es así. Siente qué te sucede, qué cambia dentro de ti cuando le dices sí a tu emoción. Persona raíz. Y ahora vamos a por las personas alas. Las personas alas, muy bien. Las alas, que de hecho son los números 3, 4 y 10. Y vamos a mirar la carta que abre el camino ala, que es la emperatriz, y su meta espiritual, que es el pasto. ¿Qué te dicen tus muertos? Persona ala, ¿qué necesitan de ti tus muertos? Mira, te invitan a soltar primero de todo tu patrón controlador. Esta necesidad que tienen las personas alas
de querer controlar sus circunstancias, de querer controlar la vida, cosa que es misión imposible. Controlar la vida, porque la vida es muy grande. No nos queda de otra que inclinarnos a la vida. La vida sabe más que nosotros, pero la persona ala pretende controlar la vida. Entonces, ¿qué le dice los muertos a la persona ala? Le dicen, baila un tango con la vida. Es decir, no controles tus circunstancias, suéltate la melena, como la emperatriz que tiene su melena al aire. Okay. Suelta la melena. Fluyan. Que fluyan. Eso, fluye, improvisa, porque su meta es ser creativos. ¿Cómo yo soy creativo? Pues improvisando. Porque si cada día estoy haciendo lo mismo, eso no es ser creativo. Ser creativo es crear algo diferente en tu día a día, hacer cosas diferentes para que tu creatividad se sienta viva, para que tu creatividad esté despierta. Dejarte llevar, ¿no? Como que tus muertos te dicen, déjate llevar. Es decir, te proponen vivir la vida como un juego. Estos muertos tuyos, como un juego. Tal vez ellos no supieron jugar. Tal vez ellos no supieron pasárselo bien. Tal vez ellos no supieron darse cuenta que la vida es un juego, como un videojuego, que vas pasando retos, pruebas, pantallas, pero que al final lo único que te pide la vida es que experimentes, que explores. Ok, ellos te dicen que te diviertas, pero sin fijarte tanto en los objetivos, en los resultados, mejor dicho. No te fijes tanto en el resultado, te dicen tus muertos. Vive el proceso, disfruta el proceso. Es como si tus muertos te estuvieran diciendo que es más interesante vivir la vida sin saber a dónde te lleva que querer controlar a dónde te lleva. Disfrutar el camino, como disfrutar el camino. Eso es, disfruta del camino. Es mejor no saber los resultados de repente, ¿no? Es como permítete vivir en el misterio. Vive en el misterio. Deja que el misterio te sorprenda, ¿no? Porque vivimos un misterio. Porque ¿qué sabemos? ¿Qué va a pasar de aquí 5 minutos? ¿Qué va a pasar después de acabar esta conferencia? ¿Qué sabemos? Tenemos un plan, porque estamos programados, nos programamos el día a día. Pero, ¿qué sabemos si la vida nos cambia los planes en cualquier momento? No lo sabemos, ¿verdad? Entonces es como vivir en este misterio, aceptar el misterio, que también es un acto de humildad, porque de hecho las personas sanas tienen que trabajar la humildad, el poder y la humildad, que son polaridades. Al final siempre estamos todos danzando entre distintas polaridades, vida, muerte, frío, calor, cielo, tierra, mamá, papá. Así que así tus muertos se sienten honrados, querida persona ala, cuando aceptas el misterio. Y vamos a por los integradores, integradoras, que son los números 7. Y fíjate, integradores, que su meta es el as de oros, abrir el cuerpo, conectar con la vida. Ok. Muchas personas me dicen, Ismael, pero ¿y qué significa abrir el cuerpo? Claro, abrir el cuerpo significa querer habitar tu cuerpo. Porque hay muchas personas que viven en su cuerpo como si fuera un estorbo, como una carga. Mi cuerpo me molesta. Pero tu cuerpo es tu gran aliado, querido integrador. Es tu gran maestro, porque a través de la incomodidad de tu cuerpo te está avisando que no estás lo suficientemente en el presente, que no estás aprovechando suficientemente la vida, que no la estás valorando, que no la estás apreciando. El cuerpo, cuando tú tienes un síntoma, una enfermedad, automáticamente vuelves al cuerpo. Vamos, rápidamente. Por lo tanto, el cuerpo, la enfermedad incluso, es una gran maestra en el camino de vida integrador. Gracias a la enfermedad aprendo a apreciar la vida, y esto lo hemos vivido todos. Cuando tú estás enfermo, te acuerdas de lo valioso que es tener salud. Así es. Entonces, tus muertos te invitan a vivir, fíjate, integrador, más lentamente. Practicar el arte de la lentitud. Porque en un mundo de prisas, en un mundo de estrés, en un mundo de sprint, en un mundo de carrera, fíjate que pasó lo que pasó, ¿verdad? Esta pandemia colectiva, sí, para que la sociedad pare. Para parar. Porque íbamos hacia el suicidio colectivo. Entonces, necesitamos parar. Para estar atentos. Estar atentos a la vida. La vida está ocurriendo, el milagro está ocurriendo, pero como estás tan ocupado no te das cuenta. No te enteras. Y los integradores van corriendo.
persiguiendo algo, atacados. Pero, ¿qué te dicen tus muertos? No corras tanto. No corras tanto. Vive lentamente. Dúchate con lentitud. Come lentamente. Camina lentamente. Haz el amor lentamente. Todo lentamente. Para que tengas más conciencia de lo que estás haciendo y de lo que estás viviendo. Eso es lo único que te piden tus muertos, integrador. Que bajes el ritmo. Ellos te dicen, el tiempo no vuelve. El tiempo no vuelve. Ellos te dicen, aprende a valorar cada pasito, cada respiración. Las pequeñas cosas. Incluso te dicen, aprecia tus tropiezos, tus equivocaciones, porque te devuelven a ti mismo. Te devuelven a ti mismo tus equivocaciones. Eso es. Vivir una vida consciente, tranquila, donde vamos a hacer las cosas de una manera completamente distinta a lo que vive el mundo actual, Ismael, que todo el mundo está de carrera, no sabe para dónde va, pero van todos de afán. Y aquí la invitación a los integradores es, tomen la vida tranquila, más consciente, tómense en un café sabiendo a qué sabe. Y no, cuando me digo que sabiendo a qué sabes porque lo están tomando cuando están viendo una noticia y su mente está en un lado y el café en otra parte. Entonces es integrar precisamente el mundo con el interior. Totalmente. Maravilloso. Fíjate que el cuerpo te ayuda a estar como, cuando tú tienes conciencia de tu cuerpo, tú estás captando la vida. La estás captando. Porque tú, ¿cómo captas la vida? ¿Cómo la captamos todos? A través del cuerpo. Entonces, por eso es tan importante poner conciencia en el cuerpo. Claro. Que el cuerpo te pide actividad, dásela. Que el cuerpo te pide descansar, dáselo. Que el cuerpo te pide un cambio de alimentación, dáselo. Que el cuerpo te pide un cambio de vestuario, un cambio de imagen, dárselo. Si tu cuerpo te pide un cambio en la decoración del hogar, dáselo. Si te pide un cambio de territorio, dáselo. Claro, Ismael, es que el cuerpo nos habla y nosotros no lo escuchamos. Total. No lo escuchamos, pero fíjate, en el camino integrador, cuidado, que también todos tenemos años integradores, ¿eh? Tenemos años integradores, años raíces, años portales, años alas. Ahora estamos todos colectivamente en un año raíz, porque estamos en un 2022 y si sumamos el 2022 nos lleva al 6, y el 6 es un número raíz. Pero luego después, individualmente, cada quien está en una energía concreta en el 2022. Tú puedes ser, por ejemplo, una raíz y estar en un año ala en tu 2022, o en un año integrador. O sea, quiero decir que al final también tenemos ciclos con los 4 caminos, con los 4 caminos de vida. Entonces, cuando yo estoy en un año integrador, necesito escuchar mi cuerpo. El cuerpo es fundamental. El cuerpo, las necesidades del cuerpo. Eso es, para estar abierto a la vida y sobre todo muy conectado a la vida, despierto, vivo. Y eso es un poco lo que le dicen los muertos a nuestro querido integrador. Maravilloso. Eso es. Y sobre todo, estos muertos le dicen, invierte el tiempo donde realmente te nace invertirlo. Porque hoy en día el tiempo es oro. Como decimos en España, el tiempo es oro, fíjate. Y aquí tenemos la moneda. La moneda, el pentáculo, otros le llaman oro, como lo quieras llamar. Pero es que así es, el tiempo es oro. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Dónde lo inviertes? ¿Lo estás invirtiendo donde realmente quieres? ¿Sientes que te falta el tiempo? ¿Sientes que se te cae el tiempo encima, que no sabes hacer con él? ¿No sabes dónde invertirlo? ¿Qué te pasa con el tiempo? ¿Qué te pasa? El tiempo es la madre. El tiempo es la madre. Entonces, cuando tú sanas dentro de ti el vínculo con tu madre, cuando tú aceptas incondicionalmente a tu madre, entonces estás en el tiempo presente, estás en la vida. Una persona que está en el presente es porque tiene a su madre bien integrada. Fundamental. Fundamental. Por lo tanto, queridos integradores, vuestro progenitor maestro es la mamá. En las personas raíces también, la mamá. También la mamá. Sí, para abrirse Claro. a tomar incondicionalmente el amor, para que vivan el equilibrio entre dar y recibir en sus relaciones afectivas, porque también la madre simboliza el amor, lo afectivo, lo nutricional, lo sentimental, pero también simboliza el tiempo, la buena vida. Por tanto, integradores y raíces tenéis como progenitor maestro la madre. Más trabajo con mamá. Y los
las alas y los portales tienen más trabajo con papá, porque tienen que trabajar más el propósito, la dirección en la vida, la claridad, el enfoque. Esto es más de los alas y de los portales. Y eso es el padre. El padre es el enfoque, el padre es la congruencia entre lo que pienso y lo que hago. Eso es el padre. Cuando tú lo tienes bien integrado, tienes claridad y tienes lucidez. Ismael, no nos damos cuenta durante la vida cómo influye en este presente que todos vivimos la relación que hemos tenido con papá y mamá. No lo entendemos, a veces nos preguntamos, la inmensa mayoría ni siquiera se lo pregunta, pero está viviendo una vida de la cual no tiene la satisfacción que quisiera, pero nunca ha entendido cómo este presente, cómo esta existencia se liga a esa relación con nuestros padres. Totalmente. Es que los padres, esto yo lo explico mucho en mis formaciones, me pongo muy pesado, porque yo digo que la colocación interna con los padres determina el destino de una persona. O sea, es que los padres son nuestras fuentes, son nuestro origen. Entonces, si tú estás en conflicto con tu origen, tú te vas a llevar el conflicto a cualquier lado del mundo. Claro. Así de claro. Entonces, si tú, poco a poco, porque esto es un recorrido, esto que yo estoy explicando aquí ahora en 3 palabras, es un recorrido que lleva toda la vida, es un recorrido de purificación. Tomar a los padres como son, rendirnos a estos padres como son. Mira, cuando tú te rindes a tu madre, tal y como es, entonces tú sientes que la vida te cuida, la vida te asiste, la vida nunca te abandona, porque la vida es la madre. Y si tú te entregas, te rindes conscientemente a cómo es tu padre, entonces tú tienes toda la fuerza que necesitas para afrontar el mundo y la realidad del mundo, que la necesitamos porque el mundo necesita mucha ayuda. Mucha ayuda. Y para poder ayudar al mundo hay que mirarlo de frente. ¿Y cómo tú miras de frente al mundo? Integrando al padre. Una persona que esquiva la realidad, que no quiere verla, que solo la quiere ver por la pantalla, como si la estuviera mirando desde un cine, no, esa persona no ha integrado al padre. No está mirando la realidad como es. Necesitamos mirar el mundo tal y como es, con lo que se está presentando. No queremos, la sociedad no quiere mirar el mundo, lo que está ocurriendo, la magnitud de lo que está ocurriendo, el cambio climático, etc. No queremos. Hasta que llega una crisis como la que ha llegado ahora, la pandemia, y ahora están los psicólogos así de llenos, porque vamos a pedir ayuda cuando ya tocamos el fondo. Claro. Pero es que no lo comprendemos, Ismael. Pues uno está por fortuna y desconectado con esto todo el tiempo y uno lo comprende, pero tampoco lo comprendía hace 20 años atrás. Llega un momento en que uno empieza a entender un poco y uno dice, claro, vamos, lo que usted está diciendo, Ismael, que es tan importante. Nosotros nacemos en un hogar que hemos elegido, bueno, eso es otra temática, pero llegamos a vivir experiencias, tal vez el papá alcohólico o tal vez la mamá temperamental, qué sé yo, y se genera dentro de nosotros desde niño unos resentimientos, unos resentires muy fuertes, llevamos dolor por dentro y ese dolor que llevamos dentro termina influyendo en la vida que nosotros estamos viviendo y no nos damos cuenta. Totalmente. Ahora yo digo, el dolor infantil, en nuestro derecho estamos de liberarlo. Cuidado, para poder honrar a mamá, a papá, rendirnos a cómo son mamá y papá, primero tenemos que sacar el dolor. Porque todos tenemos en la infancia algún tipo de dolor, algún tipo de trauma, algún tipo de abuso, algún tipo de carencia. Porque yo siempre digo que los padres no tienen aureola. Los padres no son santos. Los padres a su vez también tienen asuntos inconclusos, no resueltos con sus propios padres. Y así a lo largo y ancho de varias generaciones. Pero bueno, una vez sacamos el dolor, lo transformamos y luego ya nos rendimos y a vivir con rendición. A vivir con rendición y a vivir al servicio de la vida, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tenemos otro tema, Ismael, para que lo conversemos un día nuevamente. Y es porque me parece muy importante que podamos aprender a sanar con nuestros padres. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera hacerlo?
Y yo desde ya pues les tiendo esta invitación que seguramente las personas que me están acompañando en este momento querrán decir, yo también quisiera, porque al sanar papá, mamá, la vida empieza a fluir de una manera completamente diferente. Entonces le hago esa invitación que nos encantaría desde ya que si está de acuerdo y su tiempo se lo permite, nos pudiera acompañar. Pues yo estoy encantado porque además me he sentido muy cómodo con tu presencia, con tu energía, y eso se agradece mucho. Y además pues estaría evidentemente abierto a volver aquí a tu espacio y compartir algo tan esencial como es ponernos en paz un poco más, aunque sea un poco más, no, aunque no sea del todo, pero un poco más en paz con nuestros padres te cambia la vida. Claro. Más que te cambia la vida, te cambia tu actitud frente a la vida. Claro. Yo le confieso a usted y a las personas que nos están viendo que todos hemos tenido que hacer proceso. Cuando digo todos me refiero a mí en el sentido de que un día me di cuenta cómo algunas cosas en la infancia, teniendo yo unos papás que son hermosos y maravillosos, mejores imposible, hicieron lo mejor que pudieron hacer con lo que sabían, pero eso no quiere decir de que no hubiesen heridas o interpretaciones del niño, porque termina siendo eso, Ismael, cómo lo interpreta uno de niño que se le queda a uno dentro y que lo va marcando y que usted no se da cuenta, pero que cuando uno de adulto empieza a tener ciertos tipos de comportamientos, usted dice, yo no entiendo por qué me comporto de esta manera. Y cuando hago el acompañamiento o le hacen a uno, porque yo también busco y tengo terapeutas que me acompañan en mi proceso, empezamos a trabajar y nos encontramos con esos momentos en los cuales creí que papá me abandonó, que no era importante para papá o para mamá, y cómo nos cambia la vida. Llevamos adentro una espinita que si no la sacamos, es que ni siquiera sabemos que está, que es lo más curioso. Por eso esta temática, Ismael, me parecería maravilloso que la pudiéramos trabajar. Sé que se puede ayudar a miles de personas por el mundo entero. Totalmente, porque fíjate que, Cristian, hay una diferencia entre, por lo menos así desde el tarot, yo lo miro todos los días claramente en las sesiones y en las clases, hay una diferencia entre ponerle voz al lenguaje de las creencias que nos transmiten mamá y papá y otros antepasados, a cuando le ponemos voz al lenguaje del alma. No te llegas a imaginar lo liberador que es cuando tú le abres el tarot a una persona y le pones voz al alma de su madre o de su padre, aquello que siempre quiso escuchar ese hijo de su mamá y papá y no lo escuchó, pues porque los padres también tenían sus propias heridas, sus propios traumas. Pero cuando le pones voz al alma de los padres hacia los hijos sienten una gran paz, un gran alivio. Pero cuidado, que también ponerle voz al alma de los hijos cuando viene un papá o una mamá preocupado o angustiado por su hijo, también para un progenitor es súper reconfortante el poderle poner voz al alma de su hijo, ¿no? Porque cuando entras en el alma te das cuenta que padres e hijos se aman. Totalmente. Se aman sin excepción. Se aman. Otra cosa son todos los obstáculos la forma que hay del amor. Para llegar al amor. Claro. Las formas como se aman. Hay personas que dicen, yo amo a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo lleno la nevera todo el tiempo. El refrigerador lo lleno, pero nunca le doy un abrazo. Y lo que está esperando es un abrazo. O sea, son formas diferentes de amor que no las entendemos, pero porque somos niños. Las heridas vienen cuando estamos niños. De adultos es que se manifiestan, pero de niños es que se crean. Entonces las llevamos ahí con nosotros y llevamos un sufrimiento del cual no somos conscientes que no nos permiten vivir. Pues Ismael, va a ser un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Me alegra muchísimo. Yo creo que aquí hay mucho por seguir compartiendo. Llevamos una hora de este espacio que ha sido maravilloso. Yo estoy encantado. Próximamente aspiro que nos acompañe nuevamente, trabajemos este tema y muchos temas más, porque he visto todo lo que usted comparte y es maravilloso. La fecha de nacimiento, cómo influye, bueno, tantas cosas que son no solamente en esta comunicación con nuestros seres trascendidos, sino en la profesión, en la actividad que desempeñamos, en la personalidad. O sea, son muchas cosas que podemos aprender. Mi querido amigo, muchísimas gracias por haberme acompañado. A nombre de todas las personas que nos acompañan en este momento, le enviamos un abrazo muy especial, muy agradecidos por todo lo que usted nos compartió. Y estoy seguro que tan pronto termine este video, la gente va a estar empezando a sumar para saber si es raíz, si es portal, si es alas o si es integrador y qué es lo que tiene que cambiar. Millones de gracias.
sido un gran placer. Cristian, se me ha pasado volando este ratito contigo. Muchísimas gracias por tu energía, por tu presencia, por tu tiempo y por tu espacio. Y a todas las personas que nos estén escuchando, pues deseo que les ayude mucho esta información, los nutra. Y bueno, pues será un placer volver en otra ocasión y seguir compartiendo. Muchas gracias. Millones de gracias, Ismael. A todos ustedes un abrazo muy especial. Recuerden, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.